Hoy vamos a comenzar una serie nueva que se llama Perseguidos por la Verdad. Perseguidos por la verdad. El Señor puso esto en mi corazón porque es necesario que la iglesia entienda las etapas por las cuales la iglesia ha pasado y por la cual la iglesia sigue pasando. Entonces, a veces tenemos un mal concepto de lo que es la persecución. Y yo recibo que esta palabra trae consuelo en esta mañana. Trae entendimiento, sabiduría y consolación. Porque a veces vemos la persecución como algo malo, ¿verdad? Ahora, si usted está robando y lo está persiguiendo la policía, se lo ganó. Pero si usted está haciendo las cosas bien y le viene persecución, entonces no tiene por qué temer. ¿Ve? Vamos a comenzar en este día. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y el verso 12. Primera de Pedro 4:12. Mira cómo dice el apóstol: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa que extraña os aconteciese. Él lo que está diciendo es: mire, ¿por qué se están asombrando del fuego de prueba que les viene? Eso no es nada raro. Próximo verso. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Próximo verso. Oiga bien: si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurado significa bendecido. Sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que, aquí viene: ninguno de vosotros padezca como homicida. Es lo que estábamos diciendo ahorita. No se meta en un lío usted a infringir la ley. No padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, aquí viene la conclusión de lo que estamos hablando. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Fíjate, Pedro está hablando de esto. Si usted lee la primera carta, al principio de la primera carta, él le dice: le escribo a los expatriados, ¿verdad?, de la dispersión del Ponto, de Bitinia, de Galacia. Estos eran judíos tuvieron que salir de Jerusalén por la persecución que hubo para los creyentes. La iglesia fue perseguida. Y a veces Dios tuvo, en ese caso, Dios tuvo que permitir eso. Usted sabe que Dios permite a veces situaciones en tu vida. ¿Puede Dios librarte de un accidente? Sí. ¿Y por qué a veces lo permite? Porque tiene un propósito. Esto a veces asusta a los cristianos y a los hijos, pero Dios puede librarnos de muchas cosas que no nos ha librado. O sea, nos libra porque nos hace pasar por Él y nos libra, pero nos pudo haber evitado el tener el accidente o una bancarrota o un divorcio, una muerte. Él puede evitar eso, pero si Él lo permite es por algo. Entonces hay un concepto de que el cristiano no va a recibir persecución. Es una onda que anda por ahí que predica: no, el cristiano nunca, hermano, no tiene ni problema el cristiano. Una vez usted está en Cristo, usted está libre de problemas, usted es una nueva criatura. Es una mezcla de verdades, porque somos una nueva criatura y todo nos obra para bien. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pregunto yo: ¿padeció Cristo? ¿Y qué mal hubo en Él? ¿Qué pecado hubo en Él? ¿Qué error hubo en Él? ¿Qué desobediencia hubo en Él? Ninguno, pero tuvo que padecer. ¿Fue perseguido? Tuvo que ser perseguido. No solo perseguido, lo mataron, aunque Él fue que entregó su vida, pero fue muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿de qué sirvió esa muerte? Nuestra redención, nuestra salvación. ¿Pablo estuvo preso? Sí. ¿Por algo malo que hizo? No.
Pero ¿de qué sirvieron las prisiones y las persecuciones de Pablo? Estando preso en la cárcel, como no podía viajar, allí comenzó a escribir sus epístolas. Gracias a Dios que lo metieron preso, porque hoy tenemos una Biblia hasta en digital, miren. Hasta en una pantalla usted lo puede, en su celular usted puede leerlo y escuchar la palabra. Todo porque Pablo lo metieron preso. Si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios por él. Es bienaventurado. Si usted está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer y le viene persecución por eso, échese para atrás y coja fresco. Porque no tiene por qué preocuparse. Uno se juzga, uno se examina, pero si uno obedeció lo que Dios dijo. Mira, Pablo de momento se le apareció un hombre, un ángel en una visión, un hombre macedónico. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y qué hizo Pablo? Al otro día cogió un barco, pasó a Macedonia para obedecer esa visión. Y allí fue que lo metieron preso y le metieron los pies en el cepo. Y lo azotaron. Pero a medianoche estaba cantando himnos y oraba a Dios. ¿Qué surgió de ahí? La familia de Estéfanas completamente. El carcelero con su familia. No sé si el carcelero de Estéfanas, esto lo dije así de la cabeza, no estoy claro. Pero su familia se convirtió. Entonces Dios tiene un propósito para todo. Mira lo que dijo Jesús, Mateo 5. Mateo 5, verso 10. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Que como duele eso. ¿A quién le gusta que le digan cosas mentirosas de uno? Es que lo que dijo no es verdad. Deja que yo lo agarre. Y tu esposa o tu esposo dice: tranquila, tranquilo, deja eso. Sí, pero es que es una mentira lo que está diciendo, es una difamación, eso no es verdad. Yo lo voy a probar que no eso es verdad. ¿Qué dice? Bienaventurados sois, bendecidos sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el verso 12, gozaos. No es fácil uno gozarse en medio de la persecución. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes. ¿Así persiguieron a quién? ¿Y qué le habrán hecho a los profetas? Vamos a verlo, Hebreos 11. Vamos a ver qué le hicieron a los profetas, Hebreos 11. Vamos a brincar, María, un poquito. Hebreos 11, 36. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, va a encontrar que se habla de los héroes de la fe. Y ahí habla de los profetas, de José, de Moisés, de Abraham, de Noé. Y dice y habla muy bonito, que conquistaron reinos, que mataron al enemigo, fueron tremendos. Pero mira el verso 37. ¿Fueron qué? Apedreados, aserrados. ¿Qué significa aserrado? Lo picaban por la mitad, o le cortaban la cabeza, o le cortaban las manos, los pies, con cielo. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y el verso, sí, hasta el verso, ese era el verso 36 y 37, ¿verdad que sí? Sí, póngame el 36, a ver. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, ¿qué? Prisiones y cárceles. Estos eran héroes de la fe. Tú sabes que esta gente, yo sé que esto no es un tema que saca muchos amenes, porque estamos hablando de la persecución y eso no es bueno. A la carne no le gusta esto. Pero cuando el pueblo de Dios está sordo
Y cuando el pueblo de Dios está ciego y cuando no quiere hacer lo que Dios dice que haga, Dios permite ciertas cosas. O a veces cuando hay una enramada que había en Jerusalén, se convirtieron 3,000 y al otro día se convirtieron 5,000, ya eran 8,000 creyentes y estaban todos en Jerusalén allí. ¿Y qué hizo Dios? Creó una persecución para dispersarlos, para que se fueran a otras ciudades a predicar el evangelio. Entonces muchos de los profetas, hablando ya del Antiguo Testamento, fueron encarcelados, venían y hablaban. Vamos a ver un ejemplo de uno de esos profetas. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, porque aquí está hablando de que fueron encarcelados. Vamos a ver la evidencia bíblica. Primera de Reyes, capítulo 22 y el verso 26. Dice, entonces el rey de Israel, que en ese tiempo era el rey en ese tiempo era, creo que Acab, si no me equivoco. Verso 26 dice 22-26, ¿verdad? Entonces el rey de Israel tomó a Micaías, diga Micaías, ese era un profeta. Dijo el rey de Israel, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joías, hijo del rey, y dirás, este es el mensaje que le mandaron a decir para Micaías. Así ha dicho el rey, echar a este, ¿quién era este? Micaías. Echar a este, ¿dónde? En la cárcel y mantenerlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. ¿Por qué lo metieron en la cárcel? Te voy a dar un poquito de trasfondo. Micaías era un profeta y le había dicho al rey, porque ellos consultaron al profeta. El rey siempre tenía esa costumbre de consultar con los profetas de Dios. Y los otros profetas le dijeron, oh, vaya, que usted va a volver en paz, tranquilo, usted va a vencer a los enemigos. Pero cuando le preguntaron a Micaías dijo, no, usted no va a volver. Yo veo muertos, cadáveres muertos en el campo. Y entonces se molestaron con Micaías y el rey dijo, échenlo en la cárcel hasta que yo vuelva en paz, como que diciendo, hasta que yo gane la batalla y le muestre a él que él está equivocado. Entonces este hombre de Dios, un profeta, tuvo que soportar ser encarcelado. Y después, si usted con calma lee la historia, el hombre fue derrotado, el rey fue derrotado y la palabra que Dios trajo a través de Micaías salió victoriosa. Pero era un hombre de Dios, pero tuvo que ser encarcelado. Vamos a ver otro, Jeremías 20. Jeremías 20, verso 1. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, este sacerdote oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Verso 2. Y azotó Paser al profeta Jeremías. ¿Qué le hizo? Lo azotó y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Estos son evidencias nuevamente de hombres de Dios que cuando traían una palabra de Dios, los perseguían. El pueblo no quería. Dice que se tapaban los oídos a veces. Por eso ustedes recuerdan cuando Jesús se paró sobre Jerusalén, sobre el monte de Jerusalén. Ustedes recuerdan las palabras que él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junto a sus polluelos y no quisiste. Dios les mandaba profetas una tras otra y no escuchaban al profeta. Ahora, si venía un profeta y decía: oh, todo está bien, Dios dice que van a prosperar, no era verdad, porque el pueblo no andaba en obediencia. A veces cuando uno predica esta palabra de gracia, yo recuerdo que en el pasado yo la predicaba para alivianar la carne, para justificar la carne. Y la carne le gusta cuando tú le justificas la carne. Pero cuando tú predicas una palabra pura de gracia, de que te confronta y te dice: Dios te salvó para siempre, pero tienes que andar en obediencia.
Y eso no le gusta a la carne. Y entonces ahí viene la persecución. Ahí te van a perseguir. Ahí te van a malinterpretar. Ahí te van a azotar. Y usted sabe que nosotros disfrutamos de un país con una libertad tremenda aquí en Estados Unidos. Pero hay otros países que no tienen la libertad que tenemos nosotros. Cristianos están siendo perseguidos y están siendo perseguidos. ¿Sí? Mira el caso del capítulo 37 de Jeremías otra vez, el mismo profeta. Jeremías 37:15. ¿Qué dice? Y los príncipes se airaron contra Jeremías. ¿Y qué le hicieron? Y le azotaron y le pusieron en prisión. Otra vez. Ya esta es la segunda vez. En la casa del escriba Jonatán, porque la casa del escriba Jonatán la habían convertido en ¿qué? En cárcel. Verso 16. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por ¿cuántos días? Por muchos días. Próximo verso, hasta el 19, María. Y el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay alguna palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: ¿hay? Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Quiere decir que este Jeremías, él no se acobardó. Hay gente que lo meten en la cárcel y dice: ah, no, ya cambié el tema, ya es diferente. Ahora sí, ahora estás bien. Antes estabas mal, pero ahora estás bien. Y te cambian la predicación cuando le aprieta la persecución. Pero Jeremías, él sostuvo, y dijo, aunque lo metieron en la cárcel, se sostuvo profetizando lo mismo. Próximo verso 19. ¿Y dónde están vuestros profetas? Dice Jeremías, que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra. Y precisamente pasó eso. El rey de Babilonia vino y se llevó cautivo al pueblo de Israel. Mira el capítulo 38. Capítulo 38, verso 6. Entonces tomaron ellos ¿a quién? A Jeremías otra vez. Y lo hicieron echar ¿dónde? En la cisterna de Malquía. Esta es otra cárcel. Estaba brincando de cárcel a cárcel. Hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Un hombre de Dios que hablaba y el pueblo, la iglesia no lo escuchaba. La iglesia en ese tiempo, no, que la iglesia llegó después de Cristo, pero el pueblo de Dios, el pueblo llamado de Dios, no escuchaba al profeta. Vamos a ver otro, segunda de Crónicas 24, verso 20, mírelo. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Zacarías, este es otro profeta, hijo del sacerdote Joiada. Y puesto en pie, mira lo que dijo Zacarías, se puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, se paró en un lugar más alto, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Este es el pueblo, estos no son los romanos, ni los amorreos, ni los enemigos. Este es el pueblo de Dios que los mataba. Filipenses 1, vamos a ver qué dijo Pablo. Filipenses 1, verso 12. O verso 12, vamos al verso 12 al 14. Filipenses 1, 12 al 14. Escuche bien lo que vamos a leer. Que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que le han sucedido a quién, a Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Verso 13. De tal manera fue tan provechoso que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ¿qué? En otras palabras, las prisiones de Pablo les dio ánimo a los hermanos a predicar el Evangelio. Las cosas que te suceden a ti
sirven para estimular a otros. Así es que Dios trabaja con esto. Cuando usted pasa por una prueba y usted lo testifica aquí, ¿verdad que eso nos estimula a nosotros? Nos anima a nosotros a seguir adelante. Pues mira, Pablo dice que las prisiones de él sirvieron para que la mayoría de los hermanos cobraran ánimo del Señor y se atrevieran mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Dónde están basadas tus convicciones? ¿En algo movible? Tú sabes que a veces las convicciones hay gente que las compromete. Por vientre, porque buscan lo suyo, porque están buscando algo. No predican a Cristo de corazón. Hay muchos que predican a Cristo para añadir aflicción. Predican a Cristo por contender. Y otros para añadir prisiones, a Pablo decía. Pero cuando uno tiene unas convicciones de la palabra, diga de la palabra. O sea, cuando usted escucha algo aquí que es de la palabra, usted dice, yo recibo esa palabra. Tú sabes que en el momento que tú dices, yo recibo esa palabra, Dios le mete fuego a esa palabra. O sea, cada vez que tú recibes una palabra aquí, tú dices, oye, ese tema yo lo recibo. Esa semana, casi siempre, sí, esa semana, esa palabra que tú recibiste es puesta a prueba. Porque tú no puedes quedar así, ay, lo recibo y quedarte la cosa en la mente. Tiene que quedar anclado en tu corazón. Pase lo que pase, llueve, trueno, relampaguee. Entonces Dios tiene que permitir zarandeos, situaciones, circunstancias en tu vida para que esa palabra encuentre un terreno donde pueda ser sembrada. Tú sabes que no todos reaccionan de la misma manera. Fíjate lo que dice, vamos a Mateo 20. Mateo 13. Mateo 13, 20. Jesús está hablando aquí de la parábola del sembrador. Y una de las semillas, mira dónde fue sembrada. Y el que fue sembrado en pedregales, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Este es el que fue sembrado en sembradores. Este es el que oye la palabra, la oye, y al momento la recibe como, ¡wow! ¡Qué tremenda palabra la recibí! Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta ¿qué? ¿Por qué? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuántas veces yo he visto personas, qué palabra tremenda? Y de momento esa semana cuando le llega la prueba se olvidaron de la palabra. Se les olvidó la palabra. Ahí es que está la diferencia entre el que fue sembrado en pedregales y el que está sembrado en buena tierra. Ahí está la diferencia entre la medida. Y fíjate, tenemos que crecer. Porque a veces tú puedes estar en una medida 30 y tú la puedes subir a una medida 80. Porque vamos subiendo hasta la estatura, ¿verdad?, del varón perfecto. Mire, usted no le enseña a su hijo, usted no le enseñó a su hijo o a su nieto a hacer las cosas bien en la vida. ¿Cuántos le enseñaron a sus hijos y a sus nietos a hacer las cosas bien? Mire, esto se hace así, no hagas esto, no hagas. Pues Dios es así con nosotros. Dios nos disciplina porque nos ama. Y cada vez que nosotros recibimos la palabra, oiga esto, la palabra de Dios no vuelve atrás. Ella es prosperada. Cuando tú la recibes en tu corazón, ella te va a hacer crecer y te va a confrontar. Te va a acorralar. ¿Qué vas a hacer con esto? Porque esto lo estás haciendo mal. Llevas 20 años haciéndolo mal. A mí me ha confrontado y me sigue confrontando. Pastor, pero usted es el pastor. Porque soy el pastor es que me confronta. Me pica por el medio de la palabra. Y si no lo hace Dios conmigo, lo hace a través de mi esposa. O lo hace a través de un miembro del cuerpo. Porque es que tenemos que crecer. Hay que crecer. Cuando usted dice, lo recibo,
eso va a ser probado. Dígalo, recibo. O sea, cuando tú recibes una verdad de la palabra, sea la que sea, dice, yo recibo esa palabra. Esa palabra es, por eso Pablo dijo, toda obra es probada, porque el fuego la probará. Si tú edificaste con oro, plata y piedras preciosas, cuando pasa el fuego, esa obra va a ser hallada en alabanza. Entonces la persecución no es buena, no es un tema que, ay, qué bueno, sí, amén, recibo la persecución. No gusta, pero es necesaria, porque tiene múltiples propósitos. Pero si tú estás firme en la palabra, a veces vas a perder amistades. Ay, cómo duele eso. Vas a perder, no sé, muchas cosas que por no comprometer la palabra, entonces tienes que padecer por otro lado. Pero bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen. Vamos a terminar con Filipenses capítulo 1, verso 29. Miren qué verso, a veces uno ni se da cuenta que eso está ahí. Porque a vosotros, oye, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, ¿cuántas cosas se nos concedieron? 2 cosas, creer en Él. ¿Cuántos creen en Él? Y lo segundo también, nos concedieron que padezcamos por Él. Hay que padecer, Pablo dijo, cumplo en mi carne lo que falta. Cumplo en mi carne lo que falta por las aflicciones del cuerpo de Cristo. ¿Qué mal hizo Jesús? Y dijo, no se quejen porque todavía no han padecido hasta la sangre como Jesús. ¿Cuál es la persecución? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Ah? ¿Qué están diciendo de ti? ¿Que no te gusta que hablen de ti? ¿Que te está criticando el vecino? ¿Que tu familia están diciendo cosas de ti? ¿Que no te entienden, no entienden tus convicciones? Lo importante es lo que Dios diga. Naturalmente tú oras por tu enemigo, tú oras por tu familia, tú oras por tus compañeros de trabajo, pero no comprometas la verdad de Cristo. Mantente firme en lo que has creído. Y si eres perseguido por lo que crees, bienaventurado soy. Mire, si usted, a veces, nosotros acá en Estados Unidos, en América, no sabemos las cosas que están pasando en el occidente, en el oriente. My God. Métase un día, si tiene tiempo, en YouTube. Las persecuciones a cristianos. Es una cosa tremenda. Aquí, como vivimos en libertad, se pagó un precio por la libertad que vivimos aquí. Pero eso no quiere decir que usted está llamado a comprometer lo que cree. Aunque haya libertad, usted manténgase firme en lo que Cristo le dio. En esa verdad de Cristo. Que si nos mantenemos firmes en la palabra y cimentados en la palabra, Dios va a respaldar nuestras vidas. Y aunque pasemos por tribulaciones, aunque pases por el fuego, no te quemarán. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. ¿Cuántos reciben la palabra? Ese es el consejo de Dios en esta Se levanta el sol, tan cierto